Hoy vamos a hablar de la primera escala mayor que vamos a conocer, que es la escala de Do mayor. Pero antes de empezar me gustaría recordar dos cosas. La noción del semitono, que habíamos dicho en vídeos anteriores, que dos teclas vecinas, independientemente de su color, forman un semitono. Vecinas que no tengan nada en medio, ¿sí? Aquí también tenemos dos teclas vecinas, pero que forman un tono, porque aquí hay mitad y mitad. Tenemos esta tecla en medio. Entonces es una noción que hay distancia de semitono o distancia de un tono entero. Esto lo vamos a necesitar para entender la escala de Do mayor, y también vamos a ver en esta escala tres tipos de acordes que forman parte de los grados de esta escala, y son acorde mayor con séptima mayor, acorde menor con séptima menor y acorde semidisminuido, que es acorde disminuido con séptima menor. Vamos a recordar cómo era la naturaleza de estos tres tipos de acorde. Un acorde mayor, vamos a coger el Do mayor, que lo conocemos también muy bien, va a ser el primero. Un acorde mayor es un acorde que tiene la tercera mayor en su base. Tercera mayor quiere decir que tenemos dos tonos aquí. Medio, uno, uno y medio, dos. Entre Do y Mi hay dos tonos. Es la tercera de base, y la tercera que está encima de la primera, esta de Mi, Sol, va a tener medio, uno, uno y medio, uno y medio, y esta tercera la llamamos tercera menor. Entonces, un acorde mayor es un acorde que consiste en dos terceras superpuestas, la tercera mayor al principio y la tercera menor aquí arriba. Y la séptima mayor, la séptima nota desde Do es Si, y es mayor cuando le falta medio tono para llegar a la octava, como en este caso. Menor sería si tuviéramos Si bemol, pero no va a ser el caso porque la escala de Do, como conocemos, bueno, como veremos ahora, no tiene ninguna alteración, son todas teclas blancas. Entonces, un acorde mayor con séptima mayor es un acorde que tiene dos tonos, uno y medio, y la séptima le falta medio tono para llegar a la octava. Ahora, un acorde menor es un acorde que tiene esta estructura al revés. Vamos a ver el de Re, que se va a dar el caso, porque entre Re y Fa tenemos, si miramos bien, medio tono, tono, uno y medio. Entonces es la tercera menor, y aquí entre Fa y La, que así tenemos el acorde de Re, Fa y La, esa distancia es medio 1, 1 y medio, 2. Entonces es al revés. Aquí teníamos 2 y 1 y medio encima, y en este acorde tenemos la opción contraria, 1 y medio al principio en la base y dos tonos encima. Y ahora la séptima nota desde Re es el Do, y tenemos dos opciones. Podemos tener Re Do o Re Do sostenido. A simple vista nos percatamos de que el Re Do sostenido es más grande que Re Do, físicamente, es más lejos, ¿no? Entonces, la séptima mayor es Re Do sostenido, y la séptima menor es Re Do. Entonces, el acorde de Re menor con su séptima en Do mayor, este acorde, es un ejemplo del acorde de Re menor con séptima también menor. Y por último, vamos a analizar el acorde, un acorde semidisminuido. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a coger el ejemplo de Si, y contando los tonos, vamos a darnos cuenta de que entre Si y Re, medio, uno, uno y medio, hay uno y medio. Re y Fa hay otro, uno y medio. O sea que para ser acorde menor, por ejemplo, uno y medio, aquí deberíamos tener dos, o sea que tendría que ser Fa sostenido. Este sería el acorde de Si menor. Pero como no tenemos Fa sostenido, sino tenemos Fa natural, este acorde, que consiste en dos terceras menores superpuestas, se llama disminuido. Y ahora, mirando la séptima,
Desde si es la nota la, contando 7, bueno, o mejor ir desde la octava una para abajo. También podemos ver que esta séptima es más pequeña que esta, por ejemplo, que sería formada por la sostenido aquí. Entonces, la séptima si, la es la séptima menor. Y un acorde disminuido que tiene la séptima menor lo llamamos semidisminuido. Recapitulando, tenemos en la escala mayor, en cualquier escala mayor, vamos a tener un acorde mayor con séptima mayor. Ya habíamos visto el ejemplo de Do. Tenemos un acorde menor con séptima menor, y para esto utilizamos el ejemplo del acorde Re menor séptima. Y acorde disminuido con séptima menor, que lo llamamos semidisminuido. Estos tres tipos de acorde forman, encontramos en todos los acordes del modo mayor. Y ahora, sin más decir, vamos a la escala de Do mayor, que la conocemos todos muy bien. Y si no conocemos, hay que aprender Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Pero en vez de fijarnos en las notas, vamos a intentar fijarnos en las distancias que se forman entre cada par de grados, de notas de esta escala. Entonces, entre la primera y segunda nota de la escala, aquí tenemos un tono, porque tenemos una tecla en medio y semitono más semitono nos da un tono. En el caso de Re y Mi, segunda y la tercera nota de la escala mayor, de Do mayor en este caso, también tenemos un tono. Aquí entre Mi y Fa tenemos semitono. Entre Fa y Sol tenemos tono, Sol, La, otro tono, La, Si, tono y Si, Do, semitono. Entonces, el patrón de la escala mayor que vamos a utilizar para todas las escalas mayores, que son 12 que vamos a aprender, es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Esto podríamos apuntárnoslo, a aprenderlo de memoria, porque vamos a tener que ver esa secuencia de distancias en todas las escalas mayores, sea de Re, de Mi, de Fa. Y esto lo que llamamos el modo mayor. Ahora vamos a ver qué tipos de acordes, qué acordes se forman encima de cada uno de los grados de esta escala, que son 7. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y luego vuelve a ser Do. El primer acorde en Do mayor es el acorde de Do mayor y séptima mayor. Ya lo habíamos analizado. Es muy fácil ver los acordes del modo mayor, de la escala de Do mayor, ya que todas las teclas son blancas y solo soltando una tenemos ya el acorde. No tenemos que pensar en ninguna de las alteraciones. Entonces, el primer acorde, Do mayor con séptima mayor. El segundo acorde es Re menor, ya lo habíamos visto también. Aquí tenemos 1,5, aquí tenemos 2 y la séptima está a un tono de la octava, entonces es la séptima menor, Re menor séptima. Vamos a ver el tercer acorde, que no lo hemos analizado aún. Mi, Sol, Si y Re. Este es el acorde del tercer grado. Vamos a ver, entre Mi y Sol, bueno, también podemos fijarnos de su sonoridad, que es más triste, más melancólica y va a ser un acorde menor. Pero para estar en lo cierto, para estar seguros, vamos a contar las distancias. Entre Mi y Sol, semitono, un tono, 1,5, hay un tono y medio. Y entre Sol y Si tenemos 2 tonos, medio, 1, 1,5, 2. Entonces este acorde, el acorde que tiene un tono y medio en la base y 2 tonos en la tercera superpuesta, es un acorde menor. Y vamos a analizar la séptima, que es el Re en nuestro caso. La séptima se encuentra a un tono de la octava, ¿verdad? Podríamos tener todavía Re sostenido. Entonces es una séptima menor. Lo normal que los acordes menores tengan la séptima menor. Ya nos había pasado esto en el caso del Re menor con séptima también menor. Y acordes mayores, como era el Do,
tienen séptima mayor, con una excepción a la que vamos a llegar. Entonces, el acorde mayor con séptima mayor es el primero, menor con séptima menor es el segundo y menor con séptima menor, mi menor con séptima menor es el tercer grado. Vamos a ver qué pasa con el cuarto grado, con el acorde de fa. Fa, la, do, mi. Suena bastante feliz. Probablemente será un acorde mayor. La distancia entre fa y la tenemos dos tonos, medio, 1, 1 y medio, 2. Aquí entre la y do, medio, 1, 1 y medio. Entonces es un acorde mayor. Y vamos a ver la séptima. La séptima está a medio tono de la octava, entonces es la más grande séptima posible, es la séptima mayor. Otra vez confirmamos la regla, que un acorde mayor tiene la séptima mayor. Vamos a ver el caso del quinto grado, que es uno de los acordes más importantes en la música occidental, en la música tonal, y vamos a ver cuál es su peculiaridad. Quinto grado quiero decir que desde do, re, mi, fa, sol. Para llegar a sol hay 5 posiciones. Es la quinta nota del acorde de do. Desde el do. Sol, si, re y fa. Este es el acorde. Tiene una sonoridad muy potente, muy enérgica. Vamos a ver por qué pasa esto. Sol, si, tenemos medio, 1, 1 y medio, 2 tonos. Si, re, tenemos medio, 1, 1 y medio, 1 y medio. O sea, acorde de sol es el acorde mayor. Y viendo la séptima, nos podemos dar cuenta que esta séptima no es la séptima mayor. La séptima mayor debería ser con fa sostenido. Así sería séptima mayor. Entonces, es un acorde mayor, pero que la séptima es menor de este acorde. Y esta incoherencia, digamos, crea más tensión. Entonces, este acorde obtiene un nombre propio, que es el dominante. Y tiene mucha tensión hacia la tónica. La resolución, esto lo habéis oído muchas veces. Pues es gracias a esta tensión que se forma entre la tercera y la séptima. Hablaremos de esto más adelante y entenderemos este funcionamiento. De momento, saber que el acorde de quinto grado, en el caso de do mayor es el sol mayor, tiene séptima menor y lo llamamos dominante. Vamos a ver el acorde del sexto grado, nos quedan 2. La, do, mi, sol. La, do, medio, 1, 1 y medio. Do, mi, medio, 1, 1 y medio, 2. Entonces, 1 y medio y 2 es acorde menor. Y vamos a ver la séptima, la, sol. Estamos a un tono de la octava, entonces la séptima menor. La séptima mayor sería con sol sostenido. La menor, séptima. Y por último, ya habíamos analizado este acorde para poner el ejemplo del acorde semidisminuido, pero vamos a repasar que aquí tenemos medio, 1, 1 y medio, la siguiente tercera también es la de 1 y medio y la séptima era menor. Entonces, si tenemos un acorde disminuido con séptima menor, lo llamamos semidisminuido. Ahora, el ejercicio que podríamos hacer, y ahí vamos a terminar el análisis de la escala de do mayor con sus correspondientes acordes, es hacer la escala pero en acordes. Do mayor séptima, re menor séptima, mi menor séptima, fa mayor, séptima, sol mayor, séptima menor, sol dominante, la menor séptima y si disminuido séptima menor, si semidisminuido. Y llegamos a do. Y hacerlo en 2 direcciones. Para arriba y hacia abajo.